Si tienes una instalación con bomba sumergible tipo lápiz o estás pensando en instalar una, debes saber que hay 5 condiciones que pueden poner en riesgo la vida útil de este equipo. En este video vamos a revisar cada una de esas causas para que estemos preparados, pero también vamos a ver sus soluciones con la finalidad de que tu bomba trabaje sin problemas el mayor tiempo posible. La primera causa es problemas en el suministro eléctrico. Un suministro eléctrico estable y uniforme es responsabilidad de la empresa eléctrica, pero todos sabemos que esto no siempre se cumple y el suministro eléctrico puede presentar los siguientes problemas: sobrevoltaje, bajo voltaje, desbalance de fases o pérdida de fase. No es de extrañarse que un elemento común en la protección contra la sobrecarga es el interruptor termomagnético. Pero aquí hay un detalle importante, y es que para la mayoría de las aplicaciones el interruptor termomagnético es de clase 20, pero en la aplicación de bombas sumergibles esta protección debe ser de clase 10, es decir, una clase de disparo mucho más rápida que la clase 20. Además, para aplicaciones mayores de proyectos industriales, por ejemplo, podemos colocar dispositivos compactos de protección sobre fluctuaciones eléctricas. Estos equipos pueden proteger a un motor contra casi todos los elementos de fluctuación eléctrica: desbalance, pérdida de fase, sobrecarga, baja carga, etc. Por otra parte, la sobrecarga no siempre es debido a fluctuaciones de energía. También es posible que el punto hidráulico de trabajo de la bomba haya cambiado, o también, debido a los desgastes de sus componentes, ofrezcan mayor fricción mecánica que por ende provoque una sobrecarga en el motor. Quienes ya sigan mi canal sabrán de que en la medida que se cambia el punto hidráulico de operación, que se desplaza a través de la curva, también va a haber cambios en la carga eléctrica. Y en una bomba centrífuga, como estas bombas sumergibles son bombas centrífugas, a menor altura de bombeo y mayor caudal, el amperaje va a aumentar, la carga eléctrica va a aumentar, y esa puede ser una de las causas de la sobrecarga del motor. Y también aprovecho, porque si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Y también, si este video te está gustando, te pido que le des un like y que lo compartas con un amigo. Ahora sí, veamos la segunda causa. La segunda causa es la refrigeración del motor. Aquí vamos a ver cómo una deficiente refrigeración va a provocar el acortamiento del tiempo de vida útil de una bomba sumergible. El motor de la bomba es el elemento más sensible del equipo. Las altas temperaturas provocarán daños irreparables en él. El agua subterránea es la encargada de realizar el enfriamiento del motor, y para garantizar de que esto se dé adecuadamente se tienen que cumplir dos condiciones. La primera es que la temperatura del agua no supere la temperatura ambiente nominal del motor. Y la segunda es que el agua circundante, la velocidad del agua circundante, no sea inferior a 0.15 metros por segundo. Si la velocidad es mayor, la eficiencia del enfriamiento será mucho mejor. Si la temperatura del agua es superior a la temperatura ambiente nominal del motor, debes buscar cómo aumentar la velocidad de enfriamiento, o también puedes colocar un motor de mayor potencia a la bomba, es decir, incrementamos la potencia del motor, más no aumentamos la potencia de la bomba. Otro problema que puede presentarse es que la bomba no esté instalada adecuadamente y la rejilla de captación del agua no esté por debajo de la bomba, sino que ésta se encuentre a la altura de la bomba, o peor aún, sobre la bomba. Entonces, ¿qué va a ocasionar esto? De que el agua no transite en la periferia del motor, que no se dé este flujo a través del motor, sino que pase directamente a la succión de la bomba. Y aquí en este caso, el motor no recibirá ningún tipo de enfriamiento. Si no se puede conseguir la velocidad adecuada de flujo a través de este motor, ya sea porque el pozo es demasiado ancho o a su vez la rejilla esté sobre la bomba o al nivel de la bomba,
Se puede optar por encamisar la bomba y con esto nosotros lo que conseguimos es que obligamos al agua a transitar a través del motor y lo pueda enfriar adecuadamente. La tercera causa es la arena. La arena es un elemento inevitable en el bombeo sumergible, pero será un gran riesgo para una bomba sumergible si ésta no se encuentra protegido contra ella. En un diseño o construcción deficiente del pozo, el filtro de grava no hará correctamente su trabajo y no impedirá el ingreso de arena al pozo y su consiguiente bombeo por la bomba. Esto provocará daños irreparables en toda la bomba. Y este problema de bombeo de arena se agravará cuando el pozo tenga mayor explotación. Y si tú tienes este problema de arena, lo que puedes hacer provisionalmente es dejar de sobreexplotar el pozo, cerrando o disminuyendo, cerrando la válvula o disminuyendo el caudal, con la finalidad de que no ingrese demasiada arena a la bomba. Pero lamentablemente, tras un diseño o construcción deficientes, la arena será un problema constante. La cuarta causa es el golpe de ariete. El golpe de ariete es un fenómeno perjudicial para una bomba sumergible. Este se produce cuando una bomba se detiene súbitamente o se cierra una válvula a la descarga muy rápidamente. ¿Aquí qué ocurre? De que esta energía cinética que lleva el agua se convierte en una onda de sobrepresión y esta onda de sobrepresión puede alcanzar la bomba y destruirla. Para eliminar o mitigar los efectos del golpe de ariete, se pueden seguir las siguientes recomendaciones. La primera es de que debe evitarse el cierre brusco de válvulas de descarga. Lo segundo es que se puede colocar un amortiguador neumático. También debemos colocar válvulas antirretorno en la línea de descarga de la bomba, siendo la primera colocada a menos de 10 metros de la descarga de la bomba y a continuación a cada 50 metros verticales. Por último, en aplicaciones mayores, podemos optar por colocar variadores de frecuencia o arrancadores suaves con la finalidad de controlar los arranques y las paradas de la bomba. La quinta y última causa es la cavitación. Y aquí puede sonar un poco extraño porque se suele asociar la cavitación a succiones negativas y en bombas sumergibles, al ser una succión prácticamente positiva, muchas veces lo descartamos. Pero lo cierto es que una bomba sumergible también puede cavitar. Y esto ocurre cuando el nivel estático cae lo suficiente y se acerca mucho a la bomba. Y además, si el agua tiene algo de temperatura, la condición puede empeorar y esta bomba puede empezar a cavitar. Y lo que ocurre aquí es que el agua succionada va a comenzar a ebullir internamente en la bomba. Se van a formar pequeñas cavidades o burbujas de vapor y estas al implosionar generarán daños en toda la bomba. Si sufres problemas de cavitación, puedes optar a colocar la bomba más profunda en el pozo. Con esto vamos a conseguir de que la carga positiva sobre la bomba aumente. Y además, otra cosa que puedes hacer es disminuir el caudal de bombeo. Como puedes ver, son varios los factores que pueden amenazar la vida útil de una bomba sumergible para pozo profundo. Si quieres aprender a dimensionar equipos de bombeo para aplicaciones civiles, te dejo aquí el enlace a mi curso en línea. Y además, si quieres aprender a cómo dimensionar una bomba sumergible para pozo profundo, te dejo acá el video al respecto. Te agradezco mucho por quedarte hasta el final de este video. Nos vemos en una próxima ocasión.